Bien, muchachos. Ya hemos visto los dos primeros ejercicios de lo que es los logaritmos, encontrar el logaritmo y cambiarlo a potencia. Ahora, en este tercer ejercicio que estamos viendo acá, nos están pidiendo exactamente lo mismo: hallar el logaritmo y cambiarlo a potencia. Sin embargo, a diferencia de los dos primeros, que eran sencillos, como se dijo ahorita, eh, este ejercicio no es tan sencillo por el hecho de que tiene fracciones en vez de números naturales. Entonces, en este caso nosotros tenemos que aplicar conocimientos que nosotros vimos por allá en segundo año y en primer año. En el caso anterior, o en los casos anteriores, en el A y en el B, resulta que como son números sencillos, nosotros debíamos descomponer usando el número que teníamos de base. Pero acá, como estamos teniendo la base, que es una fracción, y el número del logaritmo, que también es otra fracción, entonces aquí sí hay que descomponer en factores primos. Repito, cuando tanto la base como el número son números naturales, como en el caso del A y B, entonces allí podemos descomponer usando únicamente el número que tenemos de base. Pero cuando nos encontramos con algo así, un logaritmo en donde el número de base es una fracción y el número del logaritmo también es una fracción, entonces tenemos que descomponer específicamente en factores primos. ¿Por qué? Porque tenemos que reescribir el logaritmo hasta que lo podamos resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a descomponer en factores primos? Todos los números que yo vea ahí. Es decir, el 4 lo tengo que descomponer, el 9 lo tengo que descomponer, el 8 lo tengo que descomponer y el 27 lo tengo que descomponer en factores primos. Y luego sustituir. Entonces, en este caso, yo voy a colocar inicialmente el número 4, porque es el primero que me consigo, y lo voy a descomponer. Luego me voy a descomponer el 9. Luego descompongo el 8 y luego descompongo el 27. En este caso, cada uno de estos valores los voy a ir descomponiendo y cuando los descomponga los sustituyo en el logaritmo. Entonces, descomponemos el 4. Como es un número par, se descompone con el número primo 2. Entonces, 4 entre 2 nos daría 2. Recuerden que aquí sí estamos descomponiendo en factores primos. Entonces, en este caso, nos daría el resultado de 4 entre 2 da 2. Y acá tenemos que el 2 también se puede descomponer usando el 2 porque el 2 es un número par. Entonces sería 4 entre 2 da 2 y 2 entre 2 da 1. Ya descompuse el 4, por lo cual diría que 4 es igual que 2 a la 2, que estamos haciendo una descomposición como ya la conocemos. En este caso, que es el 9, el 9 lo descomponemos como es el 9 está en la tabla del 3, lo puedo descomponer con el 3. 9 entre 3 me daría 3. Y 3 lo puedo descomponer con el 3. Y 3 entre 3 da 1. Por lo cual sería 9 igual a 3 a la 2. Descompongo ahora el 8. El 8 por ser número par lo descompongo con el 2. 8 entre 2 da 4. 4 es número par, lo descompongo con el 2. 4 entre 2 da 2. 2 es un número par, lo descompongo con el 2. Y 2 entre 2 me daría 1, dando como resultado que 8 es igual a 2 a la 3. Y luego aplicamos con el 27. El 27, como está en la tabla del 3, lo puedo descomponer con el 3, que es un factor primo. Entonces, 27 entre 3 nos da 9. 9 también está en la tabla del 3, lo descompongo con el 3. 9 entre 3 me daría 3. Y 3 entre 3 me daría
1. Concluyendo entonces que 27 es igual a 3 a la 3. Ya que yo he hecho las descomposiciones, recuerden que esta descomposición que nosotros acabamos de hacer es material de por allá de primer año. Descomposición de un número en sus factores primos es de primer año. Entonces, ya habiendo visto eso, lo que voy a hacer es sustituir cada uno de los valores. Donde vea el 4, ahora voy a colocar 2 a la 2. Donde vea el 9, voy a colocar 3 a la 2. Donde vea el 8, voy a colocar 2 a la 3. Y donde vea el 27, voy a colocar 3 a la 3. Por lo cual entonces el logaritmo me quedaría más o menos así. Logaritmo, y aquí coloco la fracción. Y aquí arriba era donde estaba el 4. En vez de colocar 4, voy a colocar 2 a la 2. Luego, en esta parte de abajo estaba un 9. En vez de colocar 9, voy a colocar 3 a la 2. Y aquí coloco 3 a la 2. Luego de eso, en el número, en la fracción grande, había un 8 en la parte de arriba. Y en vez de colocar 8 voy a colocar 2 a la 3. Entonces en este caso sería 2 a la 3. Y luego en la parte de abajo había un 27. Ahora voy a sustituir el 27 por 3 a la 3. En este caso me va a quedar 3 a la 3. Ya que yo he realizado esas sustituciones, entonces empiezo a aplicar lo que es las propiedades que se puedan. Como pueden ver, lo primero que yo hice fue descomponer. Luego de la descomposición, lo que me interesa ahora es sacar esos exponentes. Resulta ser que hay una propiedad de las fracciones o de las potencias con fracciones o con base fraccionaria, que dice que si la parte de arriba y la parte de abajo de una fracción tienen el mismo exponente, el exponente se puede sacar. Eso lo deben haber visto en segundo año, por allá en el tercer lapso de segundo año, y también lo vieron en tercer año. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es sacar ese 2 y lo mismo acá, sacar este 3 como exponente único. Entonces, escribimos de nuevo el logaritmo. Como pueden ver, lo que estamos es reescribiendo. Resulta que en la parte de abajo, tanto el 3 que está abajo como el 2 que está arriba, ambos tienen el exponente 2. Por lo cual, si ambos tienen el exponente 2, yo puedo sacar el exponente como una especie de factor común, quedándome entonces así: 2 sobre 3, y este 2 se va a quedar en la parte de afuera, indicando que este 2 le pertenece tanto al de arriba como al de abajo, pero para no colocárselo a cada uno justamente encima, entonces yo saco ese 2 como factor común, indicando que tanto el de arriba como el de abajo tienen un 2, solamente que yo se los estoy separando. Lo mismo voy a hacer con esta fracción grande que está acá. En esta fracción colocamos el 2 arriba y el 3 abajo. Y realizo lo que es la fracción en este caso y saco el exponente 3 que tenemos acá. Lo saco y me quedaría entonces, si lo saco como factor común, quedaría un solo 3 en la parte de afuera. Es decir, que entonces tanto el exponente 2 de la parte de abajo salió de la fracción, como el exponente 3 del número de arriba también salió de la fracción. Ahora, ¿qué podemos notar acá en esta última parte? Que nos estamos dando cuenta que ahí se cumple, o que aquí estamos en presencia de la fórmula número 4. ¿Por qué? Porque la fórmula número 4, la recordamos, la fórmula número 4 dice que el logaritmo de base A de n con respecto al número
a la m es igual a m sobre n. Esta es la fórmula número 4. Y resulta que aquí, en este resultado al cual llegamos, se está anotando esa fórmula número 4. Resulta que en este caso la a puede valer cualquier cosa, pero en este caso en particular la a vale 2 sobre 3, y aquí también está la a, que en este caso vuelve a estar, que es 2 sobre 3. Como pueden ver, se está repitiendo la a. La a tiene el mismo valor tanto aquí abajo en la base del logaritmo como aquí abajo en la base del número. En la base del logaritmo tiene esta fracción y en la base del número tiene la misma fracción, es decir, la misma letra, es decir, el mismo valor, Como podemos ver, tenemos el logaritmo, tenemos el mismo valor de base en ambos lados, y lo único que es diferente son los exponentes. Entonces, en ese caso, si las bases son iguales y los exponentes son diferentes, las bases se cancelan entre sí. Esta base cancela a esta. Claro, la cancelación en los logaritmos no está permitida, pero ya nosotros sabemos que lo que ocurre en realidad es que se están cancelando. Entonces, al cancelar esta base del número con esta base del logaritmo, en este caso, al realizar la cancelación, lo único que me está quedando entonces son los exponentes, que son los que van a quedar como fracción en este caso. Entonces, ya sabiendo eso, si estos son los exponentes que van a quedar como fracción, entonces, al tener esto, lo único que yo voy a hacer es cancelar las bases porque tienen el mismo valor, las cancelo y me van a quedar son solamente los exponentes como el resultado prácticamente final. Entonces, en este caso, el valor de m vale 3, el valor de n vale 2, por lo cual, al cancelarse las bases y el logaritmo, me va a quedar solamente en la parte de arriba el 3, que es la m, y en la parte de abajo la n, que es el 2. Entonces, ya aquí hemos conseguido el valor del logaritmo, que en este caso es 3 medios o 3 sobre 2. Por lo cual, yo concluyo diciendo acá abajo que el logaritmo de 4, que era lo que me estaban pidiendo inicialmente, logaritmo de 4 novenos del número 8 sobre 27 es igual a este resultado que tenemos acá, que es 3 medios, que es el resultado final de toda nuestra operación. Aquí lo que hicimos fue la reescritura, aquí lo que hicimos fue resumir, que es, digamos, terminar de decir el resultado como tal del logaritmo. A partir de ahí, entonces, lo cambiamos a potencia, que es lo que nos estaban pidiendo, y ya resulta que aquí tenemos esta como base, esto como n, esto como número. Esto es nuestra a, este es nuestra b y este es nuestra n, por lo cual quedaría de esta manera: 4 sobre 9 elevado a la 3 medios es igual a 8 sobre 27, y aquí se reescribió como potencia. Como pueden ver, cuando nosotros nos encontramos con fracciones tenemos que descomponer con factores primos, mientras que cuando tenemos números naturales o enteros podemos descomponer usando el valor que nos dieron en la base del logaritmo. Vamos a resolver otro muy parecido a este, vamos a llamarle D, en el cual podemos aplicar básicamente los mismos conocimientos que acabamos de adquirir en S. Y como pueden ver, ya nosotros hicimos uso allí de lo que fue la fórmula de
la fórmula en este caso era la fórmula número 4, creo que fue, que era la que tenían las mismas bases iguales y que tenían los exponentes diferentes, que fue esta fórmula que nosotros usamos acá arriba. Esta era la fórmula número 4. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas que podamos en el siguiente ejercicio. Suponiendo que tenemos en este caso el logaritmo de, vamos a colocarle 125 en la parte de arriba. Aquí colocamos 343, por decir algo, en la parte de abajo. Y aquí como número colocamos, vamos a colocar 16807. Y en la parte de abajo vamos a colocar 3, 1, 2 y 5. Por decirlo de alguna manera. Bien, en este logaritmo que tenemos acá, debemos aplicar conocimientos que nosotros debemos haber adquirido por allá en segundo año, que son el uso de las fracciones y digamos todo lo que se puede realizar con dichas fracciones. Entonces, entre eso, las propiedades de las potencias con fracciones es necesario dominarlas acá para poder darle solución a esto. Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Como estamos con fracciones, las fracciones hay que simplificarlas o hay que descomponerlas en sus factores primos. Entonces vamos a descomponer estos números que están en las fracciones. Tenemos vamos a colocar aquí el 125 y lo descomponemos. Descomponemos también el 343, que es el que está aquí abajo. Lo descomponemos. Descomponemos también este número que es 16.807. Y descomponemos este número que está acá, que es el 3.125. Todos los vamos a descomponer puesto que estamos trabajando aquí con fracciones. Entonces, en el caso del 125, como termina en 5, yo lo descompongo con el 5, que es un número primo. Y entonces, cuando sacamos la cuenta de 125 entre 5, nos daría 25. 25 termina en 5, lo descompongo con el 5. Aquí me daría 25 entre 5 me da 5 y 5 entre 5 me daría 1. Por lo cual concluyo diciendo que 125 es igual a 5 a la 3. Luego vamos con el 343. El 343, en este caso podríamos usar un número, vamos a usar el 7, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estamos en presencia de un número par, por lo cual no se puede usar el 2. No estamos en presencia de un número que esté en la tabla del 3, por lo cual no podemos usar el 3. Y no podemos usar el 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. Por lo cual, entonces, a esto le vamos a dar, o vamos a probar con el 7 a ver qué tal nos va. Entonces, 343 entre 7, que es otro número primo, resulta que nos da 49. 49, pues vamos a seguir probando con el 7 a ver si yo divido 49 entre 7, nos debería dar 7. Y 7 entre 7 pues da 1. Por lo cual yo puedo decir que 343 es igual a 7 a la 3. Ahora vamos a aplicar lo mismo con este. Resulta que en los anteriores yo estaba trabajando con 5 y con 7. Bueno, vamos a entonces convenientemente vamos a usar
uno de esos dos. Como este no termina en 5, yo voy a probar con el 7 porque ya el 7 aparece en las otras descomposiciones. Entonces voy a probar con el 7 a ver qué tal me va. Entonces en este caso sería 16.807 entre 7. ¿Cuánto me daría? Me daría 2.401. Entonces, en este caso, como ya empecé con el 7, voy a seguir intentando con el 7 a ver. Entonces, en este caso, cuando yo divido, me daría como resultado 343, que es el mismo 343 que está acá. A partir de ahí yo puedo seguir resolviendo según lo que yo tengo aquí. 343 entre 7 me daría 49, porque ya lo tengo aquí. 49 entre 7 me daría 7. Y 7 entre 7 me daría como resultado el 1. Concluyendo entonces que 16.807 es igual a 7 a la 1, 2, 3, 4, 5, a la 5. Y luego resuelvo este sí termina en 5, por lo cual puedo usar el 5. Y empiezo a realizar las cuentas. 3.125 entre 5 me daría como resultado 625. 625 termina en 5, lo divido y entonces en este caso 625 al dividirlo entre 5 me daría 125. 125 resulta que ya lo tengo aquí, por lo cual todo lo demás lo resuelvo igual. 125 entre 5 me daría 25, 25 entre 5 me daría 5 y 5 entre 5 me daría 1. Concluyendo entonces que en este caso el número 3125 es igual a 5 repitiéndose 5 veces. A partir de ahí entonces sustituyo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Cada vez que vea cualquiera de estos números lo sustituyo por su potencia. Entonces esto quedaría como logaritmo. En la parte de abajo tendríamos una fracción. Tenemos 125 en la parte de arriba. Yo sustituyo el 125 por el 5 a la 3. Entonces acá colocamos 5 a la 3. Luego aquí tenemos 343 en la parte de abajo. Lo cambio por 7 a la 3. 7 a la 3. Al haberlo cambiado, entonces ahora hago los mismos cambios, pero con la fracción que se encuentra en la parte de arriba, que es la fracción que identifica el número del logaritmo. Entonces, en este caso, empezamos a darle solución a esto. Aquí teníamos el 16.807, ese lo vamos a cambiar por 7 a la 5. Por lo cual yo coloco aquí 7 a la 5. Mientras que en la parte de abajo teníamos, en este caso, el 3125, yo lo cambio por el 5 a la 5. Aplico lo que es digamos, el factor común del exponente, una especie de factor común, lo saco de en este caso de las fracciones para dejarlo afuera del paréntesis. Entonces nos quedaría algo así y reescribimos de nuevo el logaritmo. Logaritmo, y aquí en la parte de abajo, como los dos están elevados a la 3, pues yo saco el 3. Y entonces aquí me quedaría el 5 y el 7. Y el 3 lo saco indicando que ese 3 le pertenece tanto al 5 como al 7, que es lo que vemos acá. Lo mismo hago con la siguiente fracción, que es la grande, por decirlo de alguna manera. Que en este caso, en la parte de arriba tenemos 7 y en la parte de abajo tenemos 5. Y el exponente 5 lo sacamos de la fracción. Entonces, al tener esto nos estamos dando cuenta que las bases pareciera que son las mismas, pero todavía no lo son. Porque en este caso,
tenemos 5 sobre 7 y aquí tenemos 7 sobre 5. Yo necesito que sean iguales y en este caso, aunque tienen los mismos números, no son iguales. Entonces yo necesito realizar alguna técnica matemática que sea permitida para poder convertirlos en dos valores iguales. ¿Cuál es esa? Bueno, el tema de las potencias de fracciones me permite invertir fracciones. ¿Qué significa invertir fracciones? Que yo pueda cambiar de posición el numerador con el denominador. Pero cuando eso pasa, el exponente cambia de signo. Repito, la matemática me permite invertir fracciones, es decir, cambiar el numerador hacia abajo y el denominador hacia arriba. Pero cuando eso pasa, el exponente cambia de signo. Eso se lo enseñaron ustedes por allá en segundo año. En alguna parte de segundo año le enseñaron eso. Entonces, aplicamos ese conocimiento, que sería entonces logaritmo, y la que vamos a cambiar es la segunda. Esta de abajo no. Entonces, en este caso nos quedaría 5 sobre 7. 5 sobre 7 y eso está elevado a la 3. Y la que cambiamos es la de arriba. Entonces la de arriba nos quedaría como el 5 arriba, porque es lo que queremos, que el 5 esté arriba. Y el 7 va a quedar en la parte de abajo. Pero como pueden ver, lo que hicimos fue invertir la posición. El 5 lo pasamos para arriba y el 7 lo pasamos para abajo. Cuando nosotros invertimos la posición de una fracción, el exponente de la fracción cambia de signo. Por lo cual, entonces aquí va a tener como signo negativo menos 5. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí le podemos resolver. Resulta ser que aquí tenemos dos bases iguales con diferentes exponentes. Se cancelan las bases y lo único que me va a quedar son los exponentes. Y eso es el uso de la fórmula 4 otra vez. Entonces, en este caso, al resolver, me daría como resultado menos 5 sobre 3, en este caso. Y aquí estaría entonces resuelto el logaritmo, lo cual nos daría como conclusión que el logaritmo de 125 sobre 343, que es que es el inicio de todo esto, al final, por cierto, de la fracción 16.807 sobre 3.125 es igual a este resultado que nosotros acabamos de hallar, que en este caso es menos 5 sobre 3. Aquí tendríamos el resultado del logaritmo. Y obviamente para cambiarlo a potencia, lo voy a hacer por acá abajo para que nos dé espacio. En el cambio de potencia sería aquí logaritmo de 125 sobre 343 de la fracción 16.807 y 3.125 es igual a menos 5 sobre 3. Y eso cambiado a potencia se escribiría de la siguiente manera: 125 sobre 343 elevado a la menos 5 tercios es igual a 16.807 sobre 3.125. Y allí entonces tendríamos hallado
lo que es el logaritmo, que era lo que estaban pidiendo, y tenemos el cambio a potencia. Como pueden ver, esto es simplemente el uso de algunas de las fórmulas que se necesitan.